Episodio 1. El primer llanto. No fue un milagro, fue una advertencia. La primera vez que la estatua de la Virgen María lloró. No hubo cámaras. Solo estuvo Sofía, una mujer de 73 años que no creía en milagros desde que su hijo desapareció en una procesión 20 años atrás. La oración fue tan simple, tan rota por la edad, que nadie la habría considerado peligrosa. Si aún escuchas, quítame esta culpa, o haz llorar a quien ya no puede sangrar, la dijo de rodillas, frente al altar mayor de la iglesia de San Telmo, justo cuando las campanas se negaban a sonar a la hora del Ángelus. El aire dentro se volvió espeso, silencio total, y luego, una lágrima cayó del mármol inerte. Limpia, lenta, como si el cielo temiera su propio castigo. Sofía huyó gritando. Nadie le creyó, hasta que la segunda estatua lloró al día siguiente. Un Cristo crucificado en piedra, con lágrimas negras, que mancharon la túnica del sacerdote que limpiaba el altar. Él cayó de rodillas sin saber por qué, y cuando quiso rezar, solo salían palabras en latín que nunca aprendió. Desde ese momento, algo cambió en San Telmo. Las oraciones ya no eran solo palabras, eran puertas. Algunas llevaban al consuelo, otras, al infierno. Las estatuas comenzaron a llorar cuando alguien repetía la oración de Sofía. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue que las lágrimas tenían un patrón. No eran de agua, no eran de aceite, eran lágrimas humanas, con ADN. Y todas, sin excepción, coincidían con personas que aún estaban vivas, pero condenadas. El Vaticano mandó callar. Sellaron la iglesia, cubrieron las estatuas. Pero alguien filtró la oración completa. Y la red oscura hizo el resto. Hoy en día, la llaman la oración que hacía llorar a las estatuas de mármol. Pero su verdadero nombre está oculto en los registros sellados de exorcismos prohibidos. Y yo, fui testigo de lo que pasó con la última persona que la rezó. Pero si vas a seguir escuchando esta historia, prométeme algo, no la recites en voz alta. No importa qué tan roto estés por dentro. Algunas puertas, si se abren, lloran con sangre. Episodio 2. El susurro bajo la piedra. Nadie sabe quién fue el primero que se atrevió a grabarla. Pero el audio existe. Un archivo de menos de un minuto, compartido por correo anónimo entre curas excomulgados, de monólogos en foros secretos y exorcistas retirados. Lo llaman simplemente oración. M4A. Dicen que fue grabado en la madrugada, en una capilla abandonada cerca de Córdoba. Lo escalofriante no es la voz, rota, femenina, como la de una anciana que ya no espera respuesta, sino el fondo, una especie de eco húmedo, como si algo se arrastrara por el mármol mientras alguien rezaba. Y al final del audio, siempre ocurre lo mismo, un golpe seco, como si alguien hubiera caído de rodillas. Y luego, el silencio eterno. Mateo, un seminarista con una fe en crisis, recibió ese archivo por error. O eso creyó. El remitente era un nombre inexistente, Vox-D-432. Lo abrió sin pensarlo. Una noche en la que ya no encontraba sentido a sus rezos. Y cometió el peor error. La repitió. No entera. Solo las primeras frases. Apenas susurradas. Pero bastó. La estatua de San Miguel, en su dormitorio de oración, comenzó a llorar. Primero fue una sola gota. Después, una cascada. Y los ojos de piedra se rompieron, no por fuera, sino por dentro. Como si el alma de la estatua implosionara. Mateo gritó. Pero no salió sonido. En su garganta había algo, como si su propia voz le negara el derecho de suplicar. Al día siguiente, fue hallado en posición fetal, desnudo, apretando un crucifijo con tanta fuerza que el metal le perforó la palma. La policía clasificó el caso como crisis religiosa inducida por estrés. Pero en los pasillos del seminario, todos saben la verdad. La habitación de Mateo fue clausurada. Nadie entra. Y sin embargo, por las noches, los otros seminaristas juran escuchar una oración, suave, temblorosa, que no parece humana. Una oración que nadie enseña, pero que todos temen. Y lo más perturbador, desde aquella noche, la estatua de San Miguel ya no sostiene su espada. En su lugar, sostiene algo que nadie recuerda haber visto antes. Una piedra negra, llorando. Episodio 3, donde las estatuas se inclinan. No fue una visión, fue una genuflexión. La hermana Clara vivía en silencio desde hacía 11 años. Nunca hablaba, nunca escribía, solo rezaba. Su fe era tan pura que los sacerdotes solían decir que sus oraciones podían curar un alma sin tocarla. Pero una noche, algo cambió. Durante la adoración perpetua en la capilla del convento, una novicia la vio de rodillas frente a una estatua de la Virgen del Silencio. Y lo que presenció jamás lo olvidó. La estatua se inclinó.
No fue una ilusión óptica, ni una sombra. El mármol crujió. El cuello de la Virgen, una piedra que jamás se había movido en siglos, descendió levemente, como si escuchara o como si obedeciera. Clara no lloraba, pero la estatua sí. Gotas espesas, oscuras, caían desde sus ojos inmóviles, mojando los pies de piedra. Era como si la Virgen llorara no de dolor, sino de vergüenza. Esa misma noche, Clara rompió su voto de silencio. Bajó al archivo del convento. Sacó una caja sellada con cera negra, una que ninguna de las hermanas había osado tocar, y la colocó sobre el altar. Dentro, había un manuscrito antiguo, escrito en latín arcaico. Una oración, la misma. Las monjas intentaron detenerla, pero Clara solo dijo una frase antes de abrirlo. El cielo ya no se cierra con llaves. Ahora llora desde dentro. Leyó la oración en voz alta. 1, 2, 3 veces. Y con cada repetición, una estatua distinta en el convento comenzó a llorar. No solo la Virgen, también el Cristo roto del pasillo, San Francisco en el jardín, incluso el ángel sin rostro del claustro. El pánico se apoderó del lugar. Algunas hermanas huyeron, otras se desmayaron, pero Clara siguió rezando, como poseída por algo más grande que ella, o más antiguo. Al amanecer, el convento estaba vacío. Solo quedó Clara, inmóvil, frente a la Virgen del Silencio. Y todas las estatuas, de rodillas. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. Y sin embargo, hay noches en las que las campanas suenan solas, como si alguien celebrara una misa sin feligreses. Y si uno escucha con atención, entre los ecos de piedra, se puede oír la misma oración, pero rezada al revés. Episodio 4. El mármol también escucha. Yo no creía en nada, ni en santos, ni en milagros. Solo en el sonido seco del mármol cuando cae. Porque yo soy restaurador de estatuas. Y cuando me llamaron para limpiar los restos del convento de Santa Clara, pensé que sería solo otro trabajo entre ruinas y polvo sagrado. Me equivoqué. El mármol no estaba roto. Estaba herido. Las estatuas tenían grietas finas, como si hubieran sangrado por dentro. No eran golpes ni desgaste del tiempo. Era otra cosa, algo que parecía haber salido de ellas, como si lo inmóvil hubiese querido escapar. Entre los escombros encontré un cuaderno. Viejo. Olía a incienso podrido y a humedad de cementerio. No tenía nombre. Solo un símbolo en la tapa, un ojo cerrado con lágrimas en cruz. Dentro, una sola página escrita a mano. El mármol también escucha. Y recuerda. Lo ignoré. Seguí con el trabajo. Hasta que llegué a la estatua de San Sebastián. La única que parecía intacta. Al limpiar su rostro, una gota de humedad resbaló por su mejilla de piedra. Al principio pensé que era condensación. Hasta que noté que me seguía con los ojos. Me reí. Dije en voz alta. Si vas a llorar, hazlo con estilo, santo mártir. Y entonces, la oración entró en mi cabeza. No sé cómo. No la escuché con los oídos, sino con algo detrás de la nuca. Una voz suave, pero antigua. Cada palabra era un peso. Cada frase, una grieta más en mi razón. La recité sin querer. Y San Sebastián lloró de verdad. No agua, no sangre, sal. Pure, ardiente. Corrí, pero los demás ya se movían. Estatuas que no tenían ojos me miraban. Las sin boca susurraban. Las que estaban de rodillas temblaban. Y el mármol crujía como si respirara. Logré salir, pero desde ese día no puedo mirar ninguna imagen religiosa sin escuchar esa oración. Aunque no la diga, ella me encuentra. Me susurra en iglesias, en cementerios, incluso en mi casa. Dicen que el mármol no tiene memoria. Mienten. El mármol escucha. Y cuando una oración lo despierta, no olvida nunca. Episodio 5. La niña que no sabía rezar. Tenía solo 9 años. Y aún así, el mármol lloró por ella. Su nombre era Alma. Hija de una madre desaparecida y un padre alcohólico. Vivía en un orfanato de monjas en Toledo, donde las oraciones eran repetidas como castigos, no como fe. Alma no hablaba. Desde que vio morir a su madre frente a una cruz, se volvió muda. Las hermanas pensaban que estaba poseída, pero el padre Damián decía que solo estaba muy cerca de algo que no debía comprender aún. Una tarde, mientras las demás niñas jugaban, Alma entró sola a la capilla. Caminó hasta el altar y se quedó de pie, mirando fijamente a una estatua del Sagrado Corazón. Era imponente, de piedra gris, con ojos vacíos que nunca habían brillado. Alma no sabía rezar, pero levantó su manita temblorosa y tocó el corazón tallado. Fue entonces cuando sucedió. Las luces temblaron. El aire se volvió denso como si el techo de la iglesia pesara sobre el mundo. Y la estatua parpadeó.
Primero una vez, luego otra, como si despertara. Alma no pronunció palabra, pero el mármol entendió, porque las lágrimas brotaron no solo de los ojos del Sagrado Corazón, sino también de las otras estatuas. San José lloraba, la Magdalena lloraba, incluso los ángeles lloraban sin rostro, y todas las lágrimas caían hacia Alma, como si el mármol la reconociera, como si una verdad dormida se inclinara ante su silencio. Las monjas la encontraron ahí, de rodillas, envuelta en una luz que no era luz, sino un vacío palpitante. Y en el suelo, escrito con las propias lágrimas de piedra, aparecieron 3 palabras. Ella ya recuerda. Desde ese día, Alma comenzó a hablar, pero no como una niña. Sus palabras eran antiguas, cargadas de siglos. Cada oración suya hacía temblar las paredes del orfanato. Una noche, durante el rezo común, Alma alzó la voz por encima del coro. Las estatuas lloran porque Dios ya no quiere mirar. Y entonces, sin tocarla, el crucifijo cayó del altar, roto, como si lo hubieran empujado desde el cielo. Alma ya no está. El Vaticano la declaró desaparecida en intervención divina. Pero en el orfanato, nadie ha vuelto a tocar esa capilla, porque aunque ya no hay estatuas, el suelo aún está húmedo. Episodio 6. La lágrima que cayó en el Vaticano. No fue durante una misa, ni durante un exorcismo. Fue durante una visita guiada. La Basílica de San Pedro estaba llena de turistas distraídos. Selfies, flashes, comentarios irreverentes en decenas de idiomas. Nadie notó al joven que caminaba descalzo, vestido con un hábito antiguo que no pertenecía a ninguna orden actual. Se llamaba Elías. No era sacerdote, tampoco monje. Era otra cosa, un buscador de grietas en el mármol, no físicas, sino espirituales. Decía haber soñado con cada estatua antes de verlas. Y en sus visiones, todas lloraban. Nadie le creyó, hasta que se detuvo frente a la Piedad de Miguel Ángel. Se arrodilló en silencio. No habló, no rezó, solo apoyó la frente contra la base del mármol, y dejó que su respiración se fundiera con la piedra. Entonces ocurrió. Una única lágrima cayó del rostro de la Virgen. Perfecta, fría, densa, pero no se deslizó. Se incrustó, como si el mármol absorbiera el dolor, o lo devolviera. Un guardia gritó. Elías fue detenido de inmediato. Pero mientras lo arrastraban fuera, se escuchó su voz, clara y serena. No soy yo quien reza, es ella. Ella ha comenzado de nuevo. Las autoridades vaticanas sellaron la zona. Dijeron que fue condensación, efecto de la humedad, ciencia absurda aplicada a lo sagrado. Pero los sacerdotes que estuvieron allí saben lo que vieron. Esa noche, 3 cardenales renunciaron sin explicación. Y uno de ellos, antes de marcharse, escribió un único mensaje en una servilleta del comedor del seminario. No podemos esconder lo que sangra por dentro. A la mañana siguiente, la estatua de San Pedro, esa cuya mano se besa por millones, amaneció con un rastro salado sobre sus mejillas, como si su fe también se desmoronara. Hoy, Elías está desaparecido, pero dejó algo atrás. Un fragmento arrancado del mármol de la Piedad, delgado como papel, y grabado con una oración que nadie ha logrado traducir del todo. Solo sabemos que al leerla en voz baja, la piedra responde, y no siempre con lágrimas. Episodio 7. La sala donde el mármol gritó. Fue la primera vez que una estatua no lloró, sino gritó. Ocurrió en una pequeña iglesia olvidada en las colinas de Siena, donde se reunía un círculo secreto de monjas contemplativas. Ellas no daban misa, no confesaban, solo rezaban, 24 horas al día, siempre frente a estatuas, pero no cualquier estatua. Cada una había sido traída de distintos lugares donde se reportaron milagros: la Magdalena de piedra que sangró en Praga, el ángel sin ojos de Lima, el San Judas que dejó de levantar la mano en Quito, y en el centro de la sala circular, la Virgen de las Noches Cerradas, una escultura que jamás había mostrado emoción alguna, hasta que llegó Sor Irene. Era joven, demasiado joven para esa congregación. Su mirada era inquieta, pero su fe era transparente como el agua de río. Una noche, le tocó hacer vigilia sola en la sala del mármol. Se sentó frente a la Virgen, como lo hacían todas, pero en lugar de rezar el rosario, abrió una hoja arrugada que guardaba en su hábito. Nadie supo de dónde la había sacado. Algunos creen que fue enviada. Otros dicen que la encontró en el confesionario, metida como un mensaje olvidado. La leyó, y la oración comenzó. Las demás monjas, dormidas, se despertaron de golpe por un ruido imposible, un alarido de piedra. No humano, no animal, como si el mármol hubiera gritado desde el núcleo de la tierra. Corrieron hacia la sala. Encontraron a Irene de pie, con los ojos completamente blancos.
pronunciando palabras que no existían en latín ni en hebreo ni en ningún idioma conocido. A su alrededor, las estatuas sangraban. Sí, sangraban. No lágrimas. No aceite. Sangre real. ¿Caliente? Inexplicable. Las paredes se llenaron de salmos distorsionados, escritos con esa sangre, como si los ídolos hubieran decidido predicar por cuenta propia. La Virgen de las Noches Cerradas ya no cerraba los ojos. Los había abierto. Y todas las monjas lo sintieron al mismo tiempo, un juicio silencioso. No con palabras. Con presencia. Con peso. Con una verdad que dolía hasta el alma. Irene cayó desmayada. Nunca volvió a hablar. Y desde entonces, cada vez que alguien entra a esa sala, aunque sea por segundos, siente que alguien le observa desde dentro del mármol. Y si guarda silencio absoluto, a veces se oye un eco, no de una oración, sino de un grito que jamás debió salir. Episodio 8, el escultor que nunca firmó su obra. Todo lo que llora, fue esculpido por él. Su nombre no figura en archivos. No aparece en catálogos de arte sacro. Pero las estatuas que han llorado en los últimos 100 años tienen algo en común, todas fueron creadas por una misma mano. Lo llamaban el artesano del silencio. Se decía que no hablaba, que esculpía de noche y que nunca aceptaba encargos si no había un altar manchado de culpa. Solo tallaba figuras religiosas, y a cada una le susurraba algo antes de terminarla. Nunca se supo qué, hasta que una historiadora del Vaticano, Lucia Morelli, encontró un registro oculto en los archivos de obras no autorizadas. Un expediente sin título, solo numerado, M9-33. Dentro, fotos antiguas en blanco y negro de estatuas siniestramente conocidas, el Cristo que lloró durante el exorcismo de Marsella, la Virgen que se agrietó en Bolivia al tocarla un asesino arrepentido, el ángel que se movió durante un rezo fúnebre en Cracovia, y en el reverso de cada foto, lo mismo escrito a mano: la piedra ya oraba antes de nacer. Lucía se obsesionó, viajó, investigó, encontró una única pista, en el convento abandonado de Montefiorentino. Aún quedaba una estatua nunca registrada. Una que, según rumores locales, fue la última que el escultor talló. La halló entre polvo y humedad. Era una virgen, sin rostro. Tenía todo: el manto, las manos juntas, la postura sagrada. Pero donde debían estar los ojos y la boca, solo había mármol liso. Intacto, como si el escultor hubiese decidido no darle identidad. Lucía pasó la noche ahí, obsesionada con comprenderla. Y al amanecer, cuando el sol entró por la ventana rota, vio algo imposible: grietas, pequeñas, en el mármol del rostro, no desde fuera, sino desde dentro, como si algo intentara salir. Fue entonces cuando comprendió lo impensable. La estatua estaba esperando su oración, solo la de ella, y cometió el error de pronunciarla. No toda, solo la primera línea, la misma que apareció en el manuscrito de Clara, la misma que susurró Mateo, la misma que resonaba en la piedra rota de la Piedad. Cuando la dijo, las grietas explotaron, y por un instante, Lucía vio su propio rostro reflejado en la Virgen sin cara. Pero no era un reflejo, era su futuro, llorando. Ahora está desaparecida, pero la estatua permanece en Montefiorentino, aún sin rostro, aún esperando. Y quienes se atreven a mirarla fijamente, juran sentir una presión en la frente, como si algo dentro del mármol quisiera recordar tu nombre. Episodio 9, el mármol que aprendió a rezar solo. Hasta ahora, las estatuas lloraban cuando alguien rezaba. Pero eso acaba de cambiar. En una iglesia cerrada en Cracovia, convertida en museo, las cámaras de seguridad captaron lo impensable a las 3:17 a.m. Sin nadie presente. La estatua de San Bartolomé, famosa por representar al santo desollado, inclinó la cabeza y comenzó a llorar. Pero eso no fue lo más aterrador. Un minuto después, los sensores de sonido registraron palabras. Un susurro. No humano. No mecánico. Era una oración, dicha desde dentro del mármol. Se ha analizado el audio. El Vaticano lo ha negado todo. Pero un técnico filtró la transcripción fonética de una frase. Ya no necesito boca si tengo memoria. Las autoridades eclesiásticas intentaron callar el incidente. Pero esa misma semana, estatuas en 3 países distintos, Brasil, Ucrania y Egipto, repitieron el fenómeno: llanto espontáneo, movimiento leve, y un murmullo registrado que, en todos los casos, parecía la misma oración, pero sin presencia humana. Como si el mármol recordara cada palabra pronunciada frente a él desde su creación. Como si cada oración derramada, incluso las más silenciosas, hubiesen sembrado una semilla. Y ahora, florece. La investigadora Isabel Duarte, quien había seguido el rastro de Lucía Morelli,
Conectó todas las ubicaciones. Todas formaban un patrón en el mapa. Un círculo. Y en el centro, un punto sin nombre, un antiguo taller de esculturas olvidado en las afueras de Roma. Isabel viajó. Entró sola. Grabó todo. Pero el vídeo se corta después de 2 minutos y 13 segundos. Solo alcanzamos a ver esto. Una sala circular llena de estatuas sin etiquetas. Todas sin ojos. Todas enfrentadas hacia un pedestal vacío. Y justo antes de que el vídeo se apague, se escucha una oración. Clare, limpie, sin boca que la pronuncie. Y el mármol responde. Con un sonido que no es llanto. Ni grito. Ni gemido. Es risa. Una risa rota. Antigua. Como si siglos de silencio se rompieran en carcajada. Desde entonces, no hay estatuas nuevas en el mundo católico. El Vaticano ha suspendido toda producción escultórica religiosa. Porque ahora lo saben. No estamos rezando frente al mármol. El mármol nos está escuchando. Y ha empezado a rezar solo. Episodio 10. El exorcismo que no se pudo terminar. Fue el primero en siglos en ser autorizado directamente por el Papa. Un exorcismo, no sobre una persona, sino sobre un objeto. Más exactamente, una estatua. Era una virgen de mármol blanco, traída desde un convento clausurado en Sicilia. No tenía grietas, ni ojos tallados, ni manchas visibles. Solo lloraba sin cesar, día y noche, en total silencio. Las lágrimas salían incluso cuando no había nadie cerca. Y lo peor, nunca eran iguales. Unas veces eran sangre, otras, agua salada. A veces, ceniza líquida. El padre Leone, un exorcista veterano, fue enviado para intervenir. Antes de empezar, bendijo la habitación, selló las ventanas, y colocó 3 crucifijos apuntando al rostro de la estatua. Lo que habita aquí no es una maldición, es una memoria que ya no obedece a Dios, dijo en voz baja. Comenzó el ritual. Las palabras del rito romano fluían con fuerza. Las páginas temblaban en sus manos. Pero la estatua también respondía. Con cada libéranos, Señor. Una nueva lágrima caía. Y con cada lágrima, una voz surgía de ninguna parte. No era una voz humana, tampoco demoníaca. Era como si 1000 rezos olvidados, susurrados, ahogados, desesperados, se hubiesen mezclado en un solo eco, que resonaba en las paredes como una confesión que nunca quiso ser escuchada. A los 47 minutos del exorcismo, algo ocurrió. El crucifijo más cercano se dobló hacia atrás. No cayó. No fue arrojado. Se dobló como si el metal se rindiera. El padre Leone gritó una última frase. Inmunda memoria de piedra. Te ordeno por la sangre del cordero. Y fue ahí que la estatua abrió los ojos. No fueron tallados. No fueron pintados. Eran ojos verdaderos. Ojos humanos. Ojos de alguien que había visto algo que no debía. El padre Leone fue encontrado horas después. Inconsciente. Con la boca llena de sal. La grabación del ritual fue destruida. Solo se conserva un fragmento de su diario. No era una posesión. Era una resurrección. La piedra está recordando por nosotros lo que Dios quiso enterrar. Y lo que llora, no son lágrimas. Es lo que aún no nos atrevemos a pronunciar. Desde entonces, el Vaticano ha prohibido oficialmente cualquier exorcismo sobre estatuas. Pero el rumor se ha esparcido. Y hay quienes dicen que la próxima vez que una imagen llore, no será para avisarnos. Será para acusarnos. Episodio 11. El mármol que quiso confesar. No fue una aparición. Fue una confesión. Y vino del mármol. Todo ocurrió en una iglesia rural de Portugal. Cerrada desde hace años. El edificio había sido olvidado por el obispado. Perdido entre colinas donde ya nadie rezaba. Pero un joven arquitecto, Esteban Lira, fue enviado para evaluar si el templo podía restaurarse. Entró solo. Llevaba planos, cámara y un corazón lleno de incredulidad. Hasta que llegó al confesionario. No era de madera, como los antiguos. Este estaba hecho íntegramente de piedra blanca. Suave, perfecta, como si hubiese sido pulida con manos que nunca temblaron. Esteban se sentó en la parte del penitente, solo por curiosidad, pero antes de poder levantarse, escuchó una respiración. Del otro lado, dentro del mármol, creyó que era un eco. Hasta que la piedra habló. He escuchado demasiadas culpas. Ahora quiero decir la mía. La voz era pausada, profunda, como el crujido de una montaña al despertar. Esteban no reaccionó. No pudo. La piedra continuó. Yo vi lo que ustedes ocultaron. Fui testigo de los rezos que se hicieron con miedo. De las oraciones que no buscaban perdón, sino olvido. Y he llorado por cada uno que rezó sin fe. Ahora, me toca hablar. El joven grabó todo con su teléfono. El audio fue enviado a expertos.
a teólogos, a ingenieros. Nadie logró explicar cómo un bloque de piedra maciza emitía una voz con tono y conciencia. En el minuto 3:33 de la grabación, se oye una frase final. Ya no necesito lengua, ni boca, solo un oído humano que me permita seguir rezando. Con su voz, el archivo se interrumpe con un grito. Desde entonces, Esteban está internado en una institución psiquiátrica. No duerme, no come, pero en su celda, cada noche, reza en un idioma que nadie le enseñó. Uno de mármol, uno que vibra, uno que sangra cuando se pronuncia. Y cada vez que lo hace, la cruz que cuelga sobre su cama llora. Dicen que la piedra no tiene alma. Dicen que no siente. Dicen que no habla. Pero hay una iglesia, aún en pie, donde si te sientas a confesar, el mármol te escucha. Y esta vez, te contesta. Episodio 12, la última palabra del mármol. Todo comenzó con una oración. Y ahora todo va a terminar con una sola palabra. Durante siglos, los templos fueron construidos sobre piedra. Y cada piedra, aunque no lo sepas, ha escuchado más de lo que debería. Pero nadie imaginó que el mármol estaba guardando algo. No solo lágrimas, no solo voces, sino una oración completa, prohibida, jamás escrita en ningún evangelio. Una que no vino de los cielos, sino de debajo de ellos. Fue Sor Ágata, la última sobreviviente del convento de Santa Clara. ¿Quién lo entendió? Había vivido en silencio desde el incidente de las estatuas arrodilladas, pero en su lecho de muerte, pidió confesar algo, al mármol. No a un sacerdote, no a Dios, a una piedra. Le colocaron en la mano un pequeño crucifijo de mármol blanco, inocente, frío, muerto, y al tocarlo, Ágata pronunció la oración entera. Nadie sabe cómo la aprendió, nadie se la enseñó, pero las palabras salieron de su boca como si su alma las hubiera memorizado desde el vientre. Y mientras la decía, el crucifijo lloró. Gotas negras, aceite sagrado, como si los pecados enterrados en cada oración falsa hubieran descendido hasta esa piedra. Y entonces lo imposible sucedió. Las estatuas del mundo comenzaron a moverse. No a caminar, no a gritar, a inclinar la cabeza, como si estuvieran aceptando algo, como si hubieran escuchado por fin lo que llevaban siglos esperando. La grabación de la oración fue destruida, los testigos silenciados, pero una transcripción parcial se filtró, y su última línea, marcada con sangre, decía: si la fe fue esculpida en mármol, que sea el mármol quien la devuelva con juicio. Desde ese día, las iglesias dejaron de ser refugios para algunos, porque ahora, cuando alguien reza frente a una estatua, no pide perdón, es interrogado. El mármol ya no llora por compasión, llora porque nos recuerda, y está repitiendo nuestras propias palabras, pero al revés, como si la oración nunca debió rezarse. Epílogo, la piedra que no quiso perdón. Creímos que la oración era nuestra, que las palabras subían al cielo, que alguien escuchaba, que el mármol solo era testigo silencioso, decorativo, inmóvil. Nos equivocamos. El mármol fue receptor, archivo, eco milenario de cada culpa susurrada entre lágrimas. Y cuando escuchó demasiado, empezó a cambiar. No se volvió divino, se volvió memoria pura. Y la memoria, cuando no encuentra consuelo, se convierte en juicio. Ahora, en cada iglesia del mundo, hay una estatua que no mira, pero sabe si rezas por fe o por miedo. Sabe si tus rodillas tiemblan por amor o por mentira. Y si te atreves a pronunciar la oración completa. Si la dices con el corazón vacío o la lengua sucia, no verás milagros. Verás tu rostro, reflejado en una estatua que llora con tus pecados. Las cámaras ya no captan el fenómeno. La sal en los altares se limpia antes del alba. El Vaticano niega todo. Y aún así, cada noche, un susurro se extiende como grieta entre piedras antiguas. La fe no fue tallada, fue sellada. Y ahora, está despertando. ¿Lo oyes? No es viento, es una estatua, rezando, por ti, en tu lugar, porque tú ya no sabes cómo.